Buenos días, mi nombre es Fernando de Jesús Toledo Rodríguez, estudio en la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, estudio la carrera como químico farmacéutico biólogo y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca del sistema endocrino, sus generalidades, mecanismo de acción y liberación de hormonas, de la materia de análisis bioquímicos clínicos 2, impartida por el doctor Ake Canché Valdemar. Cuando entramos en la pubertad, se empiezan a desarrollar diferencias llamativas en la apariencia y nuestro comportamiento. Tal vez en ningún otro periodo de nuestra vida se muestra una forma tan notable del impacto del sistema endocrino en el control de la regulación y el desarrollo de las funciones corporales. Primeramente, en las niñas, los estrógenos promueven lo que es la acumulación de tejido adiposo en los pechos y las caderas, y de esa manera esculpen la forma femenina. Al mismo tiempo, o un poco más tarde, los niveles crecientes de testosterona en los niños ayudan a aumentar lo que es la masa muscular y a engrosar las cuerdas vocales, lo que produce una voz más grave. Estos cambios son solo unos pocos ejemplos de la poderosa influencia de las secreciones endócrinas. El sistema endocrino también controla las funciones corporales, liberando mediadores llamados hormonas. Una hormona es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo, pero regula la actividad de las células en otras partes. La mayoría de las hormonas pasan al líquido intersticial y después de la circulación sanguínea. La sangre circula y distribuye las hormonas entre las células de todo el cuerpo. Tanto los neurotransmisores como las hormonas ejercen su efecto uniéndose a receptores en la superficie o en el interior de la célula diana. Diversos mediadores actúan a la vez como neurotransmisores y como hormonas. Un ejemplo familiar es la noradrenalina, que es liberada como neurotransmisor por las neuronas postganglionares simpáticas y como hormona por las células cromaffines del sistema suprarrenal. Las respuestas del sistema endocrino a menudo son más lentas que las respuestas del sistema nervioso. Aunque algunas hormonas actúan en segundos, la mayoría requiere varios minutos o más para producir una respuesta. Las glándulas endocrinas incluyen la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales y la pineal. Además, hay varios órganos y tejidos que no son clasificados exclusivamente como glándulas endocrinas, pero contienen células que secretan hormonas. Estos incluyen el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, los testículos, los riñones y el estómago, así como además el hígado y el intestino delgado, la piel, el corazón, el tejido adiposo y la placenta. En conjunto, todas las glándulas endocrinas y las células secretoras de hormonas constituyen el sistema endocrino. La respuesta a una hormona depende tanto de la hormona como de la célula diana. Distintas células dianas responden de manera diferente a la misma hormona. La insulina, por ejemplo, estimula la síntesis de glucógeno en las células hepáticas y la síntesis de triglicéridos en los adipocitos. La respuesta a una hormona no siempre es la síntesis de una nueva molécula, como el caso de la insulina. Otros efectos hormonales incluyen el cambio de permeabilidad de la membrana plasmática, la estimulación del transporte de una sustancia hacia adentro o hacia afuera de una célula diana, la alteración de la velocidad de las reacciones metabólicas específicas o la contracción del músculo liso o cardíaco. En parte, esta variedad de efectos es posible gracias a que una sola hormona puede desencadenar diversas respuestas celulares. Sin embargo, una hormona siempre debe primero anunciar su llegada a una célula diana, uniéndose a sus receptores. Los receptores para las hormonas liposolubles se localizan dentro de la célula diana. Los receptores de las hormonas hidrosolubles son parte de la membrana plasmática de las células diana.
La acción de las hormonas liposolubles comprenden a las hormonas esteroideas, tiroideas y el óxido nítrico. Las hormonas liposolubles, que son hormonas esteroideas y tiroideas, se unen a receptores en el interior de las células diana. Su mecanismo de acción es el siguiente. La molécula de una hormona liposoluble difunde desde la sangre a través del líquido intersticial y de la bicapa lipídica de la membrana plasmática hacia el interior de la célula. Si la célula es una célula diana, la hormona se une y activa los receptores localizados en el citosol o en el núcleo. El complejo receptor hormona activado entonces altera la expresión genética, activa o inactiva genes específicos del DNA. A medida de que el DNA se transcribe, se forma nuevo RNA, el ARN mensajero, que abandona el núcleo y entra al citosol. Ahí dirige la síntesis de una nueva proteína, por lo general una enzima de los ribosomas. La proteína nueva modifica la actividad celular y produce la respuesta típica de esa hormona. Acción de las hormonas hidrosolubles que incluyen las aminoácidas, las peptídicas y proteicas y los glicosanoides. Una hormona hidrosoluble difunde desde la sangre a través del líquido intersticial y luego se une a su receptor de la superficie externa de la membrana plasmática de su célula diana. El complejo hormona-receptor activa una proteína de membrana llamada proteína G. La proteína G activada a su vez activa la adenilciclasa. La adenilciclasa convierte el ATP en AMP cíclico. Dado que el sitio activo de la enzima está en la superficie interna de la membrana plasmática, esta reacción ocurre en el citosol de la célula. El AMP cíclico, segundo mensajero, activa una o más proteincinasas que pueden estar libres en el citosol o unidas a la membrana plasmática. Una proteincinasa es una enzima que fosforila, es decir, que agrega un grupo fosfato a otras proteínas celulares, por ejemplo enzimas. El dador del grupo fosfato es el ATP, que se convierte en ADP. Las proteincinasas activadas fosforilan una o más proteínas celulares. La fosforilación activa a algunas de estas proteínas e inactiva a otras, como si se accionara un interruptor. Las proteínas fosforiladas, por su parte, se originan reacciones que producen respuestas fisiológicas. Existen distintas proteincinasas en el interior de distintas células diana y en el interior de distintos orgánulos de la misma célula diana. Así, una proteincinasa puede desencadenar la síntesis de glucógeno, otra puede causar la degradación de los triglicéridos, otra puede promover la síntesis de proteínas y así sucesivamente. Como se explica, la fosforilación por parte de una proteincinasa puede también inhibir ciertas proteínas. Por ejemplo, algunas de las cinasas activadas cuando la noradrenalina se une a las células hepáticas inactivan una enzima necesaria para la síntesis de glucógeno. Luego de un breve periodo, una enzima llamada fosfodiesterasa inactiva al AMP cíclico. Entonces se apaga la respuesta de la célula a menos que nuevas moléculas de la hormona continúen uniéndose a sus receptores en las membranas plasmáticas. La capacidad de respuesta de una célula diana a una hormona depende de la concentración de la hormona, la cantidad de receptores hormonales, la influencia ejercida por otras hormonas. Una célula diana responde de una manera más vigorosa cuando el nivel hormonal se eleva o cuando tiene más receptores. Además, las acciones de algunas hormonas sobre las células diana requieren una exposición simultánea o reciente a una segunda hormona. En estos casos, se dice que la segunda hormona tiene un efecto permisivo. Por ejemplo, la adrenalina por sí sola estimula débilmente la lipólisis, pero en presencia de pequeñas cantidades de hormonas tiroideas, como lo pueden ser la T3 y T4, la misma cantidad de adrenalina estimula la lipólisis de manera mucho más poderosa. A veces, la hormona permisiva incrementa el número de receptores para la otra hormona,
y otras promueve la síntesis de una enzima requerida para la expresión de los efectos hormonales de la otra hormona. Cuando el efecto de dos hormonas actúan juntas es mayor o más grande que el efecto de cada hormona actuando sola, se dice que las dos hormonas tienen un efecto sinérgico. Por ejemplo, el desarrollo normal de los ovocitos en los ovarios requieren tanto de la hormona folículo estimulante de la adenohipófisis como de los estrógenos de los ovarios. Ninguna de las hormonas es suficiente por sí sola. Cuando una hormona se opone a las acciones de otra hormona, se dice que las hormonas tienen efectos antagónicos. Un ejemplo de un par de antagónicos de hormonas es la insulina, que promueve la síntesis de glucógeno en las células hepáticas, y el glucagón, que estimula la degradación de glucógeno en el hígado. Espero que este video académico haya sido de su agrado y sirva de mucha información. Gracias.